a nuestra reunión número 238 del Grupo de Interés Cultural de Sesimín, citada para el día 3 de diciembre a las 6 de la tarde. Comprensión del concepto de la resiliencia como origen de innovaciones de personas y empresas. Nuestro invitado de hoy es Héctor Murcia y la moderación nos la va a hacer Adrián Hernández. ¿Quién es Héctor Horacio Murcia Cabra? Es ingeniero agrónomo en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, máster en Ciencias Económicas Agrícolas en Oklahoma State University, Estados Unidos, y especialista en gestión empresarial y extensión agropecuaria en Inglaterra, Japón y otros países. Héctor es consultor en creatividad e innovación para el desarrollo empresarial con énfasis en el sector agropecuario y rural. Ha sido decano y profesor en programas académicos en 3 universidades: Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de Colombia; Facultad de Administración de Empresas Agropecuarias en la Universidad de La Salle; y Facultad de Administración de Empresas de la Fundación Universitaria Sanitas. Héctor es autor de 24 libros sobre temas de economía agrícola, administración de empresas agropecuarias, auditoría administrativa con base en innovación organizacional, creatividad e innovación para el desarrollo empresarial, creación y fortalecimiento de modelos de negocios con resiliencia e innovación, literatura narrativa y 300 artículos técnicos. Es director del canal de YouTube Blog, con una activa participación en redes virtuales. Es gestor y participante de innovaciones conocidas a nivel nacional y mundial, principalmente en el sector agropecuario, pero con proyección a otros sectores como el de la salud. Creación de la carrera de Economía Agrícola en la Universidad de Costa Rica. Gestión y fortalecimiento de la carrera de Ingeniería Agronómica en el proyecto Utopía de la Universidad de La Salle en Colombia. Apoyo a la creación y desarrollo de las carreras de Administración Agropecuaria en Colombia. Creación y fortalecimiento de modelos de negocios. Gestión sistémica de la innovación. Ganador del Premio de Excelencia Tomasina en la Universidad Santo Tomás. Presentación en Grupo de Actividades Científicas y Culturales en Sesimín en abril del 2024 con innovaciones para el sector salud. Bueno, con esta hoja de vida vamos a tener hoy a Héctor hablándonos. Y ahora me permito leer quién es Adrián Hernández. Adrián es maestría en Dirección y Gestión de Centros Educativos en la Universidad Internacional de La Rioja. Maestría en Comportamiento del Consumidor e Investigación de Mercados en la Universidad EAN. Minor en Gestión y Evaluación de Proyectos de Ingeniería en la Universidad del Norte, todo esto es en Barranquilla. Minor en Informática, Ingeniero Industrial, todo en la Universidad del Norte. Estratega en negocios con más de 25 años en experiencia en creación de empresas en Colombia y Latinoamérica, experiencia en sectores de servicio, telecomunicaciones, salud y educación. Adrián ha sido evaluador del Premio Galardón Comeva en Emprendimiento, evaluador del Premio Colombiano de la Calidad, Premio Nacional de la Excelencia e Innovación en Gestión y evaluador del Consejo Nacional de Beneficios Tributarios. Former y CEO, director ejecutivo de varias asociaciones científicas como la Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología, la Latinoamericana en Artroscopia, el CLEMI, el SESME y la Sociedad Colombiana de Ortopedia. Ha estado en varias juntas directivas
y former y director ejecutivo del Consejo Colombiano de Acreditación y Recertificación Médica, que su sigla es el CAMEC, y former y asesor del Presidencia del Colegio Médico Colombiano y de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas. Bueno, con estas dos excelentes hojas de vida, vamos a dar inicio a nuestra reunión y le paso la palabra a Adrián, que es el moderador, para que nos cuente un poquitico cómo va a ser la mecánica y después oiremos a Héctor Murcia. Gracias a todos los asistentes y seguramente nos seguirán conectando más personas. Tiene la palabra, Adrián. Muchas gracias, doctor Ramírez. Quisiera dar inicio a esta interesante conferencia. Primero, felicitando a todos los médicos en su día y que hoy nos acompañan acá, encabezados por usted y por todas las grandes personalidades que están acá. Saludar a todos, muy buenas tardes. Es un placer darles la bienvenida a esta conferencia, como lo mencionó el doctor Ramírez, titulada Comprensión del concepto de la resiliencia como origen de innovaciones de personas y empresas. Nuestro conferencista, el ingeniero Héctor Horacio Murcia Cabra, nos guiará en este fascinante recorrido a través de conceptos, experiencias y estrategias relacionadas con la resiliencia, no solo como una forma de superar desafíos, sino como un motor de creatividad, innovación y progreso. La metodología va a ser totalmente participativa. Héctor nos dará inicio a la conferencia y habrá unos espacios para al intermedio y también al final poder desarrollar preguntas, comentarios y demás. Sin más preámbulos, damos inicio a esta conferencia. Héctor Horacio, bienvenido. Quisiera preguntarte antes de iniciar que por favor nos compartieras qué te motivó a profundizar en este tema de resiliencia y cómo lo conectas con la innovación tanto personal como empresarial. Bueno, inicialmente un saludo muy especial para todas las personas que están presentes acá y, como decía Adrián, a los médicos que están celebrando hoy su día. Y yo pues personalmente tengo mucha relación con médicos, tanto en mi familia como de amistad, y me siento muy orgulloso de tener estas personas siempre cerca a mí. Y entrando al tema de la conferencia o de la charla que vamos a hacer ahora, primeramente les pregunto si están observando mi pantalla, ¿sí? Lo veo. Adelante, por favor. ¿Sí es la Estamos pantalla? viéndola perfectamente, Sí, Héctor. está muy bien, muy bien. Bueno, Sí, señor, entonces muy bien. me preguntaba Adrián, ¿por qué me motivé por este tema? Resulta que es un tema que he vivido en todas las actividades de mi existencia y que me ha tocado muchas veces ponerlo en práctica a partir de situaciones que, como siempre, se presentan como causas, como motivaciones, como detonantes de unos procesos en los cuales siempre necesitamos responder. Y entonces me dediqué a estudiarlo por mi cuenta hace unos buenos años, y sobre esto entonces ya he escrito algunas publicaciones, entre las cuales mi último libro, que se refiere a este tema relacionado con creación de modelos de negocio y fortalecimiento de empresas existentes. Entonces, esta charla, pues inicialmente quiero decir que pertenece como a la afortunada oportunidad que tuve de relacionarme con Jorge Felipe Ramírez, su grupo de Cecimín y demás personas de esta colectividad que me han invitado a presentar este tipo de conferencias, de exposiciones. Ya son tres con esta y una que tuve en la Academia Nacional de Medicina. El objetivo general de la intervención mía es el de compartir conocimientos y experiencias sobre la resiliencia en acciones empresariales modernas e innovadoras, para aplicarlas en situaciones de tipo personal y organizacional en diferentes momentos de la vida, como les mencionaba, que lo he experimentado. Primeramente, quiero hacer referencia a la palabra resiliencia. Es importante que la mencionemos bien,
todavía escucho personas que hablan de resiliencia, por ejemplo, pero realmente esto tiene su origen en un término latín que se llama, o que decía, volver atrás, resilio, como tratar de rebotar a partir de una situación que se presente. En física y química lo distinguen como por ejemplo la capacidad del acero para recuperar su forma inicial a pesar de los golpes que se reciben. En psicología, y en este caso de esta charla he tenido vinculación con algunas personas muy vinculadas al campo de la psicología. Emmy Werner en el 95 se refería a que se usa el término en tres condiciones. Una, buen desarrollo a pesar del alto riesgo social. El otro, el mantenimiento de las competencias pese al estrés continuo. Y la recuperación después del trauma. Y la palabra tiene relaciones con los términos resistencia, prevención y aguante, pero no son lo mismo. Y al hablar de aguante me acuerdo mucho ahora que estamos en actividades futbolísticas, ahora de cuadrangulares y demás, sobre todo en Argentina hablan mucho del aguante, aguante Boca, aguante Racing, que es un término que les indica a ellos que se atrevan a permanecer muy firmes en su situación actual, pero resiliencia no es realmente solamente aguante, sino también respuesta a un detonante que se presenta. Aquí les menciono las referencias, Kotliarenko, Martínez y otros más que nos traen a cuento todo esto, lo que tiene que ver con la etimología de la palabra. Porque hay varios tipos de respuestas frente a situaciones negativas. Aquí recuerdo la planeación por escenarios, que estuvo muy de moda aquí en Colombia hace algún tiempo. Primero, el escenario negativo, o sea, reaccionar en forma pesimista, negativa o destructiva frente a una causa externa, un motivante. Eso lo hemos visto. Yo fui líder de acompañamiento estudiantil en una universidad bogotana y ahí eran muchos los casos que con un grupo de psicólogos atendíamos de personas que querían reaccionar en forma negativa, amenazando hasta con suicidio. Muchos de esos se evitaron, lamentablemente algunos no, pero realmente siempre se presenta esa reacción pesimista. Lo otro frente a un problema externo es no hacer nada, nada diferente, mantenerse. O la parte que yo quiero proponerles hoy, que es mirar la reacción positiva y constructiva, o sea, la optimista, el cómo reaccionamos con ánimo y con energía frente a una situación así que nos afecte. Aquí revisando algunos puntos que he visto yo en mi vida, veía que Albert Einstein, aquel famoso físico alemán que después tuvo como tres nacionalidades adicionales, suizo, austriaco, estadounidense, decía de esta referencia que tengo, que una crisis trae siempre respuestas. La crisis, según él, era la mejor bendición o es la mejor bendición que puede presentársele a personas y a empresas y países, porque de la crisis nace la inventiva, los descubrimientos, la creatividad. Eso decía Einstein. Pero también pasando por las calles de San José de Costa Rica, me encontraba yo allá en el Instituto Nacional de Seguros. Hay esta leyenda de Isaac Felipe Azofeifa, un poeta de aquella nacionalidad, en que una anciana de Guanacaste, en uno de sus poemas, le decía al hijo: de veras, hijo, ya todas las estrellas han partido, pero nunca se pone más oscuro que cuando va a amanecer. Interesante esto, porque cuando hay más oscuridad uno piensa que ya no hay nada más que hacer, pero siempre hay la posibilidad de ver cómo resurgir de esto. Esto nos conduce a un criterio básico que es el tener firmeza de actitud ante las crisis y por siempre, buscando y proponiendo caminos de solución. Aquí entonces hay ejemplos de situaciones que se presentan, casos reales y experiencias. Yo lo menciono como una resiliencia sin fronteras. En mi canal de YouTube tengo varios casos que he trabajado. Los invito a que conozcan y lo vivan, lo experimenten. Pero cuando se presentan estas amenazas, adversidades, retos y desafíos que son las causas o motivaciones del proceso, surgen posibilidades de respuesta, como les di. Inicialmente aquí les presento un video que es de mi autoría, yo mismo lo hice.
lo repito en muchas de mis conferencias porque me gusta, ya que es corto y presenta varias situaciones adversas que se afrontan en la vida. Yo lo que quiero aquí con Adrián, con el moderador, es que lo escuchen y ustedes identifiquen cuántas de estas situaciones adversas se presentan y de acuerdo a eso voy a regalarle un libro mío, el último libro de resiliencia, a la persona que más participe en esto, con los criterios que Adrián va a orientar. Escuchemos este video con situaciones adversas que se nos presentan y con el mismo carácter básico del término resiliencia. Este video de storytelling se refiere al concepto de resiliencia en la mirada de un niño que tomamos como referencia. Conocimos a este niño llamado Hiroshi, que pensaba siempre en la resiliencia, que era una palabra que escuchaba por todas partes en su tierra natal. El niño oyó a uno de sus maestros hablar de Fénix, un ave capaz de volver a nacer de sus propias cenizas luego de morir consumida por el fuego. Y vio inicialmente cómo olas gigantes de un inmenso mar batían las costas de su país, de su pueblo, por medio de los llamados tsunamis. Pero a los pocos días, esas zonas inundadas volvían a florecer la destrucción organizada por su propia población. Pero luego Hiroshi hizo también las caras de muchos migrantes que salieron de sus lugares de nacimiento en búsqueda de otros horizontes. Y luego de pasar muchos sufrimientos y tribulaciones, llegaron a ser prósperos empresarios, nuevos destinos. Volteaba también en el horizonte la tragedia de un accidente. Murieron muchas personas. Los familiares lloraban desconsoladamente en esos momentos. Y con el paso del tiempo, este siniestro se convirtió en motivo de una canción que hoy resuena y se baila en los sitios de la tragedia. Miraba también el desconsuelo de un viejo maestro despedido de su sitio de trabajo por llegar a la avanzada edad, pero que con el deseo de aportar sus experiencias y conocimientos sigue elaborando con ahínco y entusiasmo hasta que sus fuerzas lo acompañen. Entendió la infinita tristeza de la persona a quien le robaron sus ahorros de vida por parte de desalmados ladrones de cuello blanco. Y después se levantó de su congoja emprendiendo nuevos panoramas de trabajo y visualizó la insondable angustia suelo de una madre que vio morir a su joven hija, golpeada por una enfermedad terminal. Pero hoy ama infinitamente a su pequeño nietecito, que llegó a su vida como regalo celestial. Y ve cómo se expande por el mundo una pandemia que parece incontrolable, pero que está seguro las personas afectadas se levantarán con fortaleza de inmensa tragedia. Y entiende finalmente que la resiliencia es la capacidad de aceptar con estoicismo lo que ocurra, tener la entereza de crear nuevos senderos de vida, la posibilidad de volver a nacer todos los días. Bueno, entonces aquí presentamos este video, como les dije, de mi autoría. En la época del COVID lo sacamos. Tiene ya muchos sitios de visualización en mi canal. Y entonces le cedo la palabra a Adrián para que nos oriente alguna especie de discusión o planteamiento sobre este punto con la participación de los asistentes. Adelante, Adrián. Claro que sí. Gracias, Héctor. Me parece interesante, muy interesante este video titulado Miradas de Resiliencia. Quisiera preguntarle, pues, al público que quiera compartir y tenga bien hacerlo, si tiene un ejemplo personal o empresarial donde la resiliencia ha marcado una diferencia significativa. ¿Quién quisiera participar? O que lo escriban al chat, como sea pertinente, ¿no? O que lo escriban al chat también, sin ningún problema. Héctor, tú nos comentas y vimos durante el video todo el tema de los tsunamis en Japón y cómo las comunidades se reconstruyeron. O sea, definitivamente la cultura del Oriente tiene unas
características sui generis, pero ¿qué crees tú que pudiésemos aprender de estas experiencias, como en el caso de Tsunami, en el mundo empresarial y comunitario acá en Occidente? ¿Qué piensas tú que nosotros pudiésemos desarrollar también de esa misma manera? Seguidamente, después le doy la palabra a Gabriel, creo que está alzando la mano aquí. Bueno, perfecto. Inicialmente recapitulo los casos que vimos en el video para quienes no lo siguieron así detalladamente. Se toma siempre como, digámoslo así, imagen de resiliencia, como ícono, a Fénix, el ave Fénix, que ese en la mitología fue capaz, según mencionaban los autores de este mito, de renacer de sus propias cenizas luego de morir consumida por el fuego. Luego vimos el ejemplo de las tragedias causadas por los tsunamis. Como me pregunta Adrián, pues es que yo en Japón viví cuando estábamos allá, en el caso del tsunami, año 2011, por allá en Sendai y varios sitios, y me impresionó mucho ver cómo ese fenómeno que se presentó ahí, que inundó las tierras, se hizo desaparecer casas inclusive de personas que yo visitaba, a los pocos días, en 8 días ya empezaban a verse fenómenos de resurgir de esas condiciones, y el pueblo japonés nos enseña realmente que eso es factible de hacerse. Y por eso yo menciono en concepto de resiliencia sin fronteras, cómo los japoneses nos han dado ejemplo de eso con la reconstrucción pronta de muchas de esas tragedias. Casos de migrantes, estuvimos viendo, que salen abruptamente de sus lugares de nacimiento. Lo estamos viviendo en Colombia actualmente, pero se han visto toda la vida. Algunos de esos los propios japoneses. Las reacciones posteriores a una tragedia. El siniestro de ovejas, Sucre. Ahora me voy a referir a él en mayor detalle, pero es un caso patético que se vive aquí en la costa norte colombiana. El desconsuelo de un viejo maestro cuando lo despiden. Le dicen, ya, mijito, usted cumplió con su edad, y así le diga, yo soy joven todavía de mente. No, observe que su cédula ya está viejita y tiene que darle paso a nuevas generaciones. Lo que llaman relevo generacional u operación anticucho, lo llamo yo jocosamente. Anticucho es un plato peruano de Sí. preparación inglés, pero aquí digo que es contra los cuchos de los viejitos, despedirlos del trabajo. O la tristeza de una persona a quien le robaron sus ahorros de vida. Existe también esa situación. ¿Y cómo vuelve a surgir? La tragedia y desconsuelo y angustia que vive, entonces, es muy cercano a mí, y una familiar cercana que se murió su joven hija de 37 años de edad de un cáncer, y se echó a la pena, pero después llegó un nietecito que alegró su vida, y hoy es un ejemplo para todos nosotros. O cuando se presentaba la pandemia, que parecía incontrolable y afectó a muchas personas y familias. Entonces yo aquí concluyo diciendo, como lo presenté en el último punto del video, que resiliencia es la capacidad de aceptar con estoicismo lo que ocurra y tener la entereza de crear nuevos senderos de vida, renacer, revivir, volver a comenzar todos los días. Ahora sí, Adrián, entonces creo que contesté tu Le damos, pregunta. ¿Quién claro que sí, y quisiera que compartiera con nosotros también Gabriel León, que tiene la mano levantada. Adelante, Gabriel, por favor. Listo, gracias, muy amables. Casos de resiliencia tenemos muchos en nuestra vida, ¿no? Yo creo que con mucha frecuencia tenemos esas situaciones ahí donde está la berraquera de uno para salir adelante, ¿no? Desea que compartiéramos ejemplos. Voy a compartir dos facilitos del día a día que le pasa a uno. El primero es, yo me gradué de bachillerato en el año 74 en Bucaramanga, en el San Pedro. Empecé a estudiar ingeniería civil en la UIS en el 75. Por las huelgas y eso, yo me cansé de estudiar allá y tomé la decisión de venirme a estudiar a Bogotá, digámoslo así, en contra de la voluntad de mis padres, porque yo era muy chiquito y era el menor de la casa, el consentido. Entonces, no, el chino tiene que quedarse aquí en la casa porque es el consentido.
Sin embargo, me vine y pedí ingreso en los Andes y en la Javeriana. En ambos me rechazaron. Yo dije, no, yo no me vuelvo para Bucaramanga ni por el Chiras. Eso no puede ser. Entonces me recordé la carreta que enseñan los curas de la Unión, ta, 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 ta. El que era jefe de admisiones era el que había sido vicerrector en el colegio. Nosotros lo llamábamos Jeteguayo. Padre, ayúdeme. Padre, ayúdeme. Claro, me ayudó, pero mentalmente porque en la realidad no hizo nada. Entonces dije yo, pues, pucha, ¿ahora yo qué hago? ¿Qué hago yo? No puedo hacer nada. Entonces me encontré con un amigo que era profesor. Le dije, Beto, ayúdeme. Dijo, claro, yo lo meto. Y me metió. Me dijo, pero vamos a meter a escondidas de los curas porque los curas no quieren recibir nadie de universidades públicas. Y no me interesa. Y me dijeron, pero Fresco, usted ya está rechazado, oficialmente está rechazado, pero por debajo de acuerdo lo vamos a meter. Entonces yo, dijeron, en 10 días le dan el cupo, pero dentro de 10 días, ahorita están en matrículas y nada. Dije, no, yo no me puedo quedar aquí a aparecer en 10 días porque pierdo la oportunidad y yo no me regreso a Bucaramanga. Entonces me fui todos los días a la universidad. Allá iba y me parqueaba todos los días, cogí y me parqué. Y un tipo, el que dirigía la matrícula, me dijo, usted queda aquí, le digo, esperando que pasen 10 días a que me den la oportunidad de matricular. Y de verme, en el tercer día me dijo, venga, me ayuda a hacer matrículas. Dije yo, esto ya está hecho, man. Entonces ayudé a hacer matrículas durante casi una semana y después él fue el que me hizo la recepción para el ingreso. Entonces, la resiliencia ahí es que fue una cosa muy dura porque yo no quería volver. Esto yo lo logro porque lo logro y al final logré. Entonces, eso es una cosa que me da mucho, mucho gusto en la forma en que lo hice. Y la otra Perfecto. resiliencia es, como en los años 90, me fui a trabajar a Cerrejón. Ya trabajé 2 años. A los 2 años nos dijeron, bueno, o los contrata Cerrejón o se van, porque éramos consultores. Entonces yo le dije, no, a mí la costa no me gusta, yo me voy. Y me vine, pero me vine con el billetico en el bolsillo, bastante billetico en el bolsillo, y en Bogotá ningún trabajo me gustaba, pero ninguno, 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 ninguno. Me comí todos los ahorros porque nada me gustaba. Oportunidades conseguía, pero nada me gustaba. Y me tocó reinventarme para trabajar, y hasta que conseguí mi trabajo, me tocó reinventar y hacer muchas cosas que nunca pensé en la vida que fuera a hacer, pero al final logré lo que quería, que un trabajo bueno. Gracias, eso es lo que quería compartir. Muchas gracias, Gabriel. Excelente. Magnífica participación. Ahí estudió en el mismo colegio donde estudió Jorge Felipe, ¿no es cierto? Sí, Jorge Felipe Así es año es. 69, yo soy año 74. sí, 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 pero el mismo Claver, ¿no es cierto? San Ignacio Sí, Claver. sí, en el mismo colegio, en el mismo colegio. El Ah, mismo excelente. colegio, Jorge Felipe se graduó en el 69, yo me gradué en el 74. Muchísimas gracias, Y me Gabriel. gradué con un hermano de Gabriel, con Con Carlos. Carlos, sí, correcto. Muy bien, muy bien. Entonces, excelente intervención, Adrián. Si Perfecto, hay, perfecto. Continuemos adelante, Héctor, por favor. yo entonces le voy a regalar a Gabriel, se ganó ese libro que lo puede pasar a recoger allá en la oficina de Jorge Felipe, en el Cecimín. Si estás aquí en Bogotá, si no nos avisas dónde estás y te lo hacemos llegar. No, yo iba cerca de Simín, yo paso y lo recojo allá. Muchas gracias. Ah, bueno, gracias por tu intervención. Entonces, continúo. Adelante, Héctor, por favor. Sobre este tema, pues entonces en mi canal encontramos videos sobre el tema de resiliencia sin fronteras. Encontramos, ese es un nuevo texto que estoy preparando sobre cada una de esas situaciones que se presentan. Me gusta mucho una en particular que tiene otro videito aquí que es de un cuento que yo escribo en mis historias, mis cuentos, practico el storytelling. Aquí presenté una charla en Cecimín, la segunda, que fue también muy seguida por muchas personas. El cuento lo llama Cuando hasta los santos lloran, que es del caso este específico del famoso siniestro de ovejas. Vamos a escuchar la primera parte del video, como lo tengo en el canal, y luego, en honor a los médicos, les voy a poner un vallenato venteado. Pero escuchemos primero esa parte aquí.
Continuando con el tema general de una resiliencia sin fronteras, en la presente ocasión haremos referencia narrativa virtual a la importancia de mostrar un ejemplo de cómo se reacciona al duelo que sigue a la desaparición de seres amados, convirtiendo el recuerdo del dolor en música que conserva la memoria querida. En la historia, cuando hasta los santos lloran, vinculamos la imaginaria presencia de nuestro personaje principal, un niño japonés, a una vivencia real en una amable región colombiana. Mientras el niño japonés Hiroshi tomaba una fotografía de las olas gigantescas de agua que se cernían sobre las playas de su ciudad costera en el tsunami de 2011, pasaban por su mente escenas de tragedias como las que se han vivido en otros lugares del mundo y la actitud de quienes sobrevivieron a ellas. Uno de esos tristes instantes había leído el niño que ocurrió en febrero de 1950 en la localidad colombiana de Ovejas, en donde murieron en un incendio a bordo de un bus 30 personas que viajaban procedentes de Sincelejo hacia esa localidad del departamento de Sucre. El fuego, ese elemento clásico que junto con el agua, la tierra y el aire constituyen una de las formas de la materia que produce calor y luz, contiene también muchos riesgos y peligros, como los que acabaron con las vidas de los seres humanos que dejaron de existir en ese siniestro. Los nombres de los desdichados pasajeros de ese vehículo quedaron en el recuerdo y en las mentes de sus afligidos familiares y amigos, que aún ven llegar sus figuras en medio de las sombras y de las notas musicales que suenan después de muchos años de ocurrido el luctuoso hecho. Ilusiones que se fueron consumidas por las llamas y que quedaron reducidas a cenizas, pero que están siempre eternizadas en el sentimiento popular. Algo impresionaba a nuestro infante Hiroshi, y que veía en continuas imágenes que arribaban a su mente. Soñaba frecuentemente que él llegaba unos años después de la tragedia a esas tierras colombianas cercanas al lugar del llamado Siniestro de Ovejas, y veía a muchas personas bailando al ritmo de una canción que rememoraba aquel episodio. Al ver parejas danzantes, escuchaba frases de un son de un conjunto de gran actualidad que recordaban el hecho, que decían que el que escuche este lamento, que tenga paciencia y calma, como se me llena el alma de tristeza y sentimiento. De acuerdo con la canción compuesta por Carlos Araque, de quien decía el grupo de personas estaba lleno de tristeza por esa tragedia, el dolor fue tan grande que hasta los santos lloraron. Frases que constantemente repetían y cantaban los bailarines, sin haber conocido, muchos de ellos por su juventud, los detalles del incidente original. Lo que más desconcertaba a Hiroshi era ver cómo las futuras generaciones, algunas seguramente descendientes de los inmolados, reaccionan frente a estas tragedias y vuelven a asumir sus compromisos y responsabilidades habituales, continuando por siempre su marcha ininterrumpida. Entonces ahí observamos en los inicios del video, que los invito a que vean la terminación en mi canal, pero realmente surgen muchas preguntas para nosotros, como son aquellas, por ejemplo, que se hacían, las personas decían, no es que tiene que morir primero
los viejos que los jóvenes, ahí se murieron muchos jóvenes. Y otros se preguntaban, ¿dónde está el Dios que siempre le rezamos y nos acompaña? Entonces, eso da origen a un conjunto de interesantes disquisiciones sobre el particular. Y esto se transformó entonces en un vallenato venteado que hoy es muy bailado en esas zonas del país y en todo el país, que se lo ponemos aquí a los médicos también en sus primeras partes, no toda la canción. Binomio de oro. Armando, bueno, Jorge, vamos a ver cómo está cosa. Ahí en el cine yo ve, hasta los santos lloraron, en el cine yo ve, hasta los santos lloraron, de recuerdo solo quedan aquellos que se quemaron, de recuerdo solo quedan aquellos que se quemaron. ¿Dónde estaba Carlos? ¿Dónde estaba Raquel? ¿Dónde estaba Raquel? ¿Dónde estaba Carlos? Lleno de tristeza por esta tragedia, lleno de tristeza por esta tragedia. Guillermo Enrique y Emilio Fernando Vence para la Guajira. ¡Sabrosura, sabrosura! Vamos, voy a oírla. Hay un carro bajándolo, a cualquiera le sucede. Un carro bajándolo, a cualquiera le sucede. Peligró varias personas, entre ellos Rafael Gutiérrez. Peligró varias personas, entre ellas Rafael Gutiérrez. ¿Dónde estaba Carlos? ¿Dónde estaba Raquel? ¿Dónde estaba Raquel? ¿Dónde estaba Carlos? Lleno de tristeza por esta tragedia. Entonces, ahí encontramos en ese video un conjunto de enseñanzas. No sé, Adrián, si quieres invitar Claro a que sí, claro que sí. Aquí hay un tema bien importante, Héctor, y es que el país siempre ha expresado su resiliencia con las grandes situaciones que se han presentado, siempre o por la vía musical o por la vía del sarcasmo y la sátira. Sin embargo, tenemos acá a Alba Lucía Rojas que quiere aportar. Adelante, Alba Lucía, por favor. Alba Lucía. La doctora Alba Lucía ya está en Estados Unidos, probablemente. Ah, no, ahí está aquí en Colombia, pero adelante. O si no la escuchamos, no se escucha, ¿no? No, no. Pero Héctor, quisiera saber, aparte del siniestro de Oveja Sucre y con base con lo que hemos hablado, ¿cómo se destaca para ti el enfoque de resiliencia? Ahí está observado en esta situación. En el 50, o sea, hace más de 70 años, pasó esa tragedia, como muchas que han pasado en Colombia. Y entonces las personas podían perfectamente echarse a la pena o vivir en ese escenario de no hacer nada. Pero aquí lo que hicieron fue eternizarla con una canción. El Binomio de Oro, el Pollo Irra y Centeno y todos sus cantantes llevaron adelante la canción. Mi pregunta sería, por ejemplo, para el público, si escucharon todo el cuento, ¿quién fue el compositor de la canción? Primero que la conteste. ¿Quién fue el compositor de la canción? Ahí lo mencionaron muchas veces. Demos un espaciecito. Primero que lo conteste ahí, también se gana su librito, si se acuerdan. Bueno, entonces yo veo, Adrián, la resiliencia ahí en el hecho de que va uno por esos sitios y observa en que con una canción eternizan esa tragedia y siguen para adelante. Entonces es como lo que le sucede a uno cuando se le muere un ser querido. Todos los días, todas las semanas afrontamos esa tragedia y uno dice, ¿qué hago ahora? Nos vamos
a echar pues a sufrir todos los días o vamos a hacer algo. Entonces, seguir la vida manteniendo el recuerdo del ser querido y observar que hay un Dios que también nos manda esas pruebas para que nosotros salgamos adelante. Así es como lo vivo. Claro, claro que sí. Alba Lucía, por favor, abre tú el micrófono. Alba Lucía ya apareció, está solicitando que le activen el micrófono, Adelante, pero adelante. es una función que debes hacer tú, Alba Lucía. Te paras sobre el micrófono del Zoom y activas el micrófono como tal. Alba Lucía, Sí, o que o la... si desde la parte de anfitrión ya está abierto. Adelante, Alba Lucía. Adelante. O que nos lo vaya escribiendo, si es el caso. ¿Alguien dijo el nombre del autor de la canción? Adrián. Escribieron por el chat Binomio de Oro. No, pero el autor de la canción, del autor, no los compositores, los intérpretes, sino el autor, que ahí lo mencionan. Sí, no, solamente está de parte de Bitopi, Binomio de Oro. No, esos son los intérpretes, no son los autores. Si lo dije que eran los autores, no son propiamente los autores. El autor lo mencionan ahí. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Ahí lo mencionan. Bueno, sigamos, Adelante, adelante. sigamos y si alguien lo dice, pues lo hacemos. Mientras tanto, le damos chance que el autor Alba Lucía se pueda incorporar, teniendo en cuenta el tiempo disponible. Entonces vamos a ver que la resiliencia se visualiza hoy en varios campos de la vida actual, varios campos. Es vista como una capacidad de reinvención, ya lo dijo Gabriel, que participó cómo se reinventó para salir adelante y generó innovaciones. O también la posibilidad de adaptación a cambios. Lo vamos a ver cómo en la vida agropecuaria y del país en su conjunto toma fuerza ahora. Por ejemplo, se está hablando mucho de la resiliencia climática. Es un tema de presente y futura actualidad. Con los impactos del cambio climático se presentan muchos problemas y se trata de evitar que esos impactos empeoren. Entonces, los especialistas en la parte ambiental dicen que lo primero que hay que hacer es mitigación, mirar el cambio climático desde su base, por ejemplo, mitigarlo evitando la quema de combustibles fósiles y lo que llaman los gases de efecto invernadero. Hay muchas medidas que se vienen haciendo. La otra es la adaptación al cambio. Mis colegas ingenieros agrónomos, algunos de los cuales me debe estar oyendo, Germán Moreno, han inventado nuevas variedades de café y de otras más, la variedad Colombia, por ejemplo. Y esas son variedades que se adaptan al cambio. Cuando una planta se adapta a un cambio, se dice que esa planta es resiliente. Y entonces encontramos nosotros que hay ejemplos, en todo Colombia se habla del el Huila resiliente, el departamento tal resiliente. Quieren indicar que está siendo un departamento o una región que se está preparando para esos cambios. Y no olvidar también la justicia climática. Esta charla, cuando la presenté, fue por invitación también del Instituto Colombiano de Estudios Bioéticos, y veíamos que por más que se presenten cambios y todo, la resiliencia se refiere a priorizar el bienestar de las personas y las comunidades más expuestas al daño climático. Aquí entonces encontramos que, por ejemplo, se ven títulos como estos, va uno caminando por la calle y dice, construir sinergias para la resiliencia climática. What is climate resilience and why does it matter? ¿Qué es resiliencia climática y por qué interesa? Para la resiliencia climática se necesita justicia y construir resiliencia climática en América Latina y el Caribe es otro de los lemas que vemos en Centroamérica y en todas partes. Entonces, la resiliencia con la bioética, ya vista como estudio sistemático de la conducta humana en los campos biológicos y de atención de la salud, aquí me refiero mal al caso de la salud, se ve como una conducta que se debe equilibrar en 4 principios. Primero, autonomía, que es respetar la capacidad de tomar las propias decisiones. La beneficencia, hacer que lleguen los beneficios a mayor número de personas. La no maleficencia, no hacer daño a otras personas, eso no es resiliencia, sino ella es
destrucción y la justicia, el reparto equitativo de cargas y beneficios en un contexto de bienestar vital. Eso en su relación con la bioética. Y hay varias áreas a considerar en las reacciones cuando se presentan. En el campo social, por ejemplo, probablemente eso debe ser lo que preocupa a los doctor Alba Lucía y otras más, que cuando hay fenómenos adversos en la economía nacional, cómo se presentan problemas sociales, pero también influyen en el desarrollo empresarial, en la salud, en el desarrollo sostenible y en la economía en su conjunto. Esas son áreas a considerar de reacciones que se presentan, reacciones que se dan. Y en la parte ya de la crisis social, un autor colombiano, Rodríguez, en el diario La República, indicaba que la resiliencia puede ser psicológica, o sea, un estado mental de respuesta, emocional, que es superar sentimientos adversos, corporal, la capacidad física para salir del problema cuando se pueda, y la comunitaria, la solidaridad social. Son criterios de resiliencia para ser un buen líder en medio de una crisis social, observada en el caso personal. Y antes de pasar al caso personal, regreso, quiero indicarles que, por ejemplo, aquí en el Guainía, para la COP16, tomaron la flor de Inírida como la flor de la resiliencia. La bautizaron ya así como la flor de la resiliencia y es el símbolo, pues, de la respuesta que debe darse. No puse una foto aquí porque no encontré una que fuera autorizada, pero ya es un término que agarra fuerza por todo lado. En el sector empresarial, ¿qué pasó con el momento de la pandemia? Por ejemplo, cuando vino la pandemia, la resiliencia se juntó con creatividad e innovación y hubo nuevos comportamientos del consumidor para hacer nuevas compras, gastos, gestión de personal. Los sectores vieron nuevas amenazas y oportunidades. Ya no únicamente un problema, sino que surgieron nuevas empresas. Ustedes se acuerdan que vendían tapabocas por un lado, salían con una cosa, con otra. Las personas inventaban asuntos para atender las nuevas demandas a corto, mediano y largo plazo y el cambiar la estructura y comportamiento del mercado. Cambió a partir de esa situación de la resiliencia como tal. Y de hecho, estos que son los objetivos de desarrollo sostenible propugnados por las Naciones Unidas, son 17, aquí coloqué 15, fueron aspectos que fueron tocados por esas crisis que se presentaron. La pobreza, el hambre, la salud y bienestar, la educación, la igualdad de género, la energía, el trabajo decente, la industria. Bueno, todos estos no los leo, pero realmente encontramos que en áreas así de tipo ambiental, la resiliencia ha tenido una acción importante y definitiva a observar. Entonces vamos a ver cómo se impulsa la personal y empresarial por siempre, la resiliencia personal y empresarial por siempre. En el caso personal, esta tabla la elaboré yo de algunas lecturas previas que hice, en donde dicen que para medir la resiliencia sacando criterios de positivo y negativo, uno observa si la persona tiene pronta recuperación ante adversidades, si se autoconoce, si tiene una actitud positiva, si tiene automotivación, si tiene realidades de creatividad e innovación, autonomía, practica la empatía, como aquello de ponerse en los zapatos de la otra persona para entender exactamente qué es lo que se quiere decir, si es una persona realista, si tiene condiciones de humor, una tolerancia a la frustración, a la incertidumbre, la flexibilidad para adaptarse a cambios intempestivos, la perseverancia, persistencia y tenacidad, el ver las amenazas no como problemas, sino como oportunidades y las debilidades como fortalezas, el ser una persona sociable, el vivir plenamente el presente, el aquí y el ahora, el tener el pensamiento lógico combinado con pensamiento lateral, o sea, de creatividad y otras características. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Se le pide a una persona que se analice y de acuerdo a las condiciones que hay, se van observando escalas de resiliencia. Entonces, yo para complementar esta situación, le pedí apoyo a personas autorizadas. Entonces consulté a la decana de Facultad de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana, a quien agradezco su ayuda, la doctora Joana Urbano Valente. Me envió unos
artículos previos publicados como por ejemplo este de Wagnall y Young, en donde ya se mide más científicamente la resiliencia, con una escala que se basa en un conjunto de ítems, por lo menos como los parecidos a los anteriores, 25 por lo menos, pero que están en escala Likert. La escala Likert no es de contestar sí o no, sino de acuerdo o desacuerdo, y entonces califican de 1 a 7 y salen interesantes aspectos. No los incluí aquí porque me tomaría más tiempo y eso lo dejo en el campo de esos especialistas en psicología. También aquí me ayudó también mi estimadísima, mi queridísima Mariana Murcia Rodríguez, mi nieta, que estudia en una universidad costarricense, en la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, Psicología. Entonces me envió también informaciones como esta y otras más, en donde se veía la escala de resiliencia que en Chile practicaban en 2008, que consiste en lo mismo, cuadros con conjuntos de criterios, 60 por lo menos, alrededor de conceptos como estos. Yo soy, por ejemplo, soy una persona alegre, o yo estoy en tal condición, o yo tengo tal condición, o yo puedo. Y así de esta manera se califican también en Likert, de acuerdo, muy de acuerdo o muy en desacuerdo, para poder sacar condiciones específicas. O sea que hay forma de estudiar la resiliencia de tipo personal, y eso lo dejo en el campo de esos especialistas en la materia. Entonces, conociendo esto, yo agarro esto y lo vinculo como base para lo que llamo gestión ecosistémica de las innovaciones. Es un tema que estamos ya en la parte agropecuaria. Vamos a dictar un curso en la Universidad de La Salle en enero sobre este tema para que las personas vean cómo pueden ver cualquier situación, una finca, una empresa, una condición general en forma ecosistémica. ¿En qué consiste eso? Bueno, aquí el comercial que le hago a mi libro, que es el que voy a regalar entonces, a Gabriel que participó y otro más tengo disponible para quien. Hay una segunda persona que respondió, Héctor. Vitopi dijo, ya le confirmo, dame un segundo, por favor. Vitopi nos Sí, es dijo, Alba Lucía Rojas. ¿Cómo hola, está? Alba Lucía, ¿cómo estás? Adelante, Es por que favor. tuve problema con el otro teléfono, esos son teléfonos americanos, entonces a veces funcionan y el Wi-Fi y toda la cuestión de pronto falla. Pero muchísimas gracias por la invitación. Me encanta estar siempre escuchando al doctor Héctor Murcia. Em, Quería hacer dos importantes anotaciones. Una, la que usted estaba hablando sobre el tsunami, nosotros viviendo en los Estados Unidos y específicamente en la Florida, precisamente tuvimos em, dos huracanes, uno que nadie pensaba que iba a hacer daño y que fue el Elena y destruyó parte de toda la playa, 5 minutos de nuestra vivienda, dejó montañas de arena, se desaparecieron los bares, los mejores hoteles, se inundó todo. Y la gente comenzó inmediatamente a desocupar y a ir a mirar sus pocas pertenencias. Y después el Milton llegó y los remató nuevamente. Rematados, rematados. Fue muy triste ver que se desapareció todo lo que era San Pete Beach, todo lo bonito que relucía en ese momento, las playas que son las mejores de los Estados Unidos, donde dicen que son las piscinas naturales donde los delfines pueden disfrutarse siempre. Entonces les comento qué pasó. Inmediatamente la gente comienza a moverse. Sí, hay un músculo financiero inmensamente grande de apoyo y sin embargo, pues no se les puede dar toda el apoyo para que las personas puedan recobrar inmediatamente sus viviendas y sus enseres. Hay gente de toda condición económica, personas que conozco de gran dinero y personas también que conozco pobres donde tuvieron que dormir en la calle por bastante tiempo, haciendo sus carpas. Entonces, estoy hablando de hace mes larguito. 2 días atrás regresamos a mirar cómo quedaba nuestra playa y vemos la capacidad de las personas de enfrentar ese fenómeno natural tan horrible y la gente está trabajando unida
Los refrigeradores se descongelaron obviamente, pero se hicieron comidas afuera, se daban, las personas no volvieron a sus sitios a coger quizás las pertenencias pocas que les quedaron. Entonces estoy hablando de esa capacidad humana y capacidad económica. Y la otra, hablando de las personas que se quemaron, recuerdo en Houston un huracán después de el que destruyó New Orleans, era el Rita, también murieron unos 50 ancianos en un bus porque se estallaron sus pipetas de oxígeno. Son cosas diferentes que se enfrentan diferentes. Pero yo hablando de mi país, yo no sé cómo se puede trabajar la resiliencia en este sector de salud donde siempre está golpeado. Nosotros, los empresarios y los que queremos salir adelante, siempre nos vemos obstruidos por una negligencia del Estado. Desafortunadamente me tocó suspender servicios. Estoy suspendida de 500 pacientes o más de Sanitas a partir de la fecha por falta de pagos y son pacientes amputados. Entonces, ¿qué resiliencia juega con la otra resiliencia de un paciente amputado donde ha generado una expectativa de que haya reconocimiento a su discapacidad? Eso es un momento demasiado difícil. Lo he vivido con mi esposo durante 36 años. Hemos tratado de conservar calmas, pero esto no da. Hago ecuaciones todos los días en mi mente. Gracias por esas observaciones donde puedo yo manejar la fortaleza, la debilidad, el recurso físico humano, pero hay responsabilidades inmensas en este país donde ya las personas están cansadas. ¿Hasta cuándo? Esa es mi anotación, doctor Murcia. Muchas gracias, Muchas doctora Murcia. gracias. Adrián, ¿quieres decir algo más? Sí. No, te comentaba que Vitopi fue la persona que mencionó después del binomio de oro, que era Carlos, el nombre del autor. Pero el ¿Es apellido, correcto? No, solamente nombró Carlos y después viene Darío, que dijo Carlos Araque Mieles. Darío, entonces. Darío es el Perfecto, apellido. Darío, felicitaciones. Continúe usted el micrófono, doctor. Felicitaciones a Darío. Y entonces lo anotamos ahí como ganador también. No, mi doctora Alba Lucía, pues te agradezco mucho la participación, ¿no? Tengo mucha relación con el trabajo que ustedes hacen. Ella, Jorge Felipe, es la esposa del doctor Miguel Gómez, quien trabaja en prótesis biónicas y vive muy conocido desde conocido. hace muchos años. Y entonces ella nos pregunta, La y yo no sé, comunidad. ya que tú estás acá, Jorge Felipe, en esto, por ejemplo, ellos están viviendo el problema que tengo yo también. Tengo familiares que trabajan en EPS aquí en Colombia, médicos y médicas, que no les han pagado hace un rato. Y entonces me preguntan cómo hago yo. Pues la doctora ahí creo que lo que pregunta es, ¿existe la resiliencia en esos casos? Le digo que sí, porque tenemos nuestra capacidad de responder, pero ¿hasta qué punto podemos hacerlo? Hablar con los interventores toca en este momento porque eh, los que yo estaba en la junta de la EPS Sanitas y con la intervención nos destituyeron a todos. En este momento no tenemos ninguna participación o injerencia desde el grupo que era con la EPS Sanitas. Todo Mm. es manejo del interventor, que entre otras cosas hace 2 o 3 semanas hubo cambio de 6 o 7 interventores. Más complicado todavía. Sí, entonces hay factores externos que nos ponen muchas pruebas, como en ese caso, pero realmente pues uno alberga la ilusión de que eso se solucione y mantenemos nuestra capacidad de responder. Veremos hasta qué punto se pueden seguir dando esas situaciones para colaborarnos mutuamente en lo que podamos. Entonces continúo con mi exposición, gracias a quienes han intervenido. Les decía que para dar herramientas para afrontar esto de las crisis, trabajamos mucho lo que tiene que ver con creación de empresas, de personas y sus familias, y el fortalecimiento de empresas en funcionamiento.
Precisamente estamos en un proyecto ahora, lo hago público, lo voy mencionando, con el doctor Jorge Felipe y el doctor Adrián, para producir probablemente en fecha cercana un texto que tenga que ver con estos temas de el emprendimiento en el sector de la salud, donde vamos a ver cómo ayudarle a las personas que quieren crear empresas a partir de la resiliencia y de la innovación que tengan, hacerlo, y otros los que tengan empresas en funcionamiento, cómo mejorarlas. Así lo estamos tratando de afrontar. Entonces, se ve cómo se puede trabajar en creación de modelos de negocios, en fortalecimiento de empresas. Aportamos los videos que existen. Por ejemplo, aquí hay un videito de pensamiento sistémico y enfoque holístico para hacérselo entender a todas las personas. Y tiene más de 78.000 vistas de 60 y pico de países. Y aquí el cuentico que teníamos del tsunami con el chico que realmente no sabemos si desapareció, el famoso Hiroshi, que es como el tal cual, para el caso japonés, que lo ponía yo ahí. Entonces, en creación de empresas, vamos a ver qué enfoques de resiliencia podemos observar. Primero, vemos que hay varios interrogantes empresariales a responder a cualquier edad. En esto yo había publicado un texto en el año 2000, aquí la sola portada les muestra a ustedes que siempre hay preguntas empresariales, desde el niño que le preguntamos, ¿qué vas a hacer cuando grande? Y después el de 10 a 20 años que dice, ¿qué voy a estudiar yo? Y empieza a generar algunas actividades, los que pueden seguir estudiando, los que ya entran a la universidad, 20, 30 años, que dicen, ¿en qué voy a trabajar? ¿Cómo voy a ganar la vida? El que ya está trabajando entre 20, 30, 50 años, que tiene preguntas hasta que llega a la edad de la pensión, que ya es más de los años que se consideren pertinentes en cada país. Entonces siempre hay preguntas empresariales que tenemos que afrontarlas con un proyecto personal de vida, que es lo que queremos nosotros ayudar a formular para que las personas piensen no solamente en depender de los empleos tradicionales, sino también generar emprendimientos. Y en la actualidad contamos con contenidos completos y actualizados para formar en empresas y modelos de negocios. Hay contenidos. Yo elaboré una caja de herramientas empresariales que la hemos puesto en marcha en varios lados con alumnos de toda parte en donde aplicamos las estrategias de aprender haciendo y enseñar demostrando para la formación en desarrollo empresarial. Ponemos primero a las personas a que analicen guías de planes de negocios, planteen ideas para poderlas desarrollar en forma primero intuitiva, puede ser no tan estructurado, pero que piensen qué pueden hacer en cada momento frente a su alternativa de responder frente a una crisis, ver su idea de negocio que empiezan a ver ahí como un sistema y aplicarle siempre un análisis de comercialización. Entonces, veámoslo en forma práctica, desde el examen clínico. Aquí lo acerco mucho a los médicos, ya que tengo la fortuna de estar vinculado con ustedes. Desde el examen clínico y médico inicial hasta el enfoque holístico. Entonces, hay que ver nuestra vida como sistema y con enfoque holístico. Holístico quiere decir el total, para entender los cambios que se vislumbran en los procesos de la existencia. Aquí entonces elaboramos primero una matriz DOFA, debilidad, oportunidad, fortaleza, amenaza, para conocer la situación de la persona al comenzar el proceso. En conferencia anterior les decía yo que, por ejemplo, cuando llegan a primer semestre los alumnos de una universidad, les practicamos el DOFA personal para saber cómo arrancan su carrera. Eso ya lo hicimos en Santo Tomás, en La Salle, en la Nacional, para mirar eso y luego lo volvemos a hacer al finalizar la carrera. Y surgen cosas como estas. Por ejemplo, el muchacho que arranca y se ve que tiene como fortalezas, no voy a leerlas todas por horas del tiempo, pero que tiene buena salud, juventud, conoce la administración de empresas, cualidades de resiliencia, debilidades, es tímido o tímida para hablar en público, no sabe otro idioma, no tiene conocimientos técnicos, no conoce de mercados. Esas son las que están dentro de la piel, pero en la piel por fuera hay oportunidades. Puede recibir apoyo familiar, vinculación a un buen centro educativo, red de contactos y amenazas, lo que vemos, la pandemia, la inseguridad en el entorno, tal vez lo que mencionaba también la doctora Alba Lucía, la corrupción, las limitaciones para posible desplazamiento. Entonces, al cruzar fortalezas y oportunidades,
surgen, por ejemplo, ideas iniciales que una persona puede tener: mercadear productos agropecuarios, producir insumos, gestionar apoyo a personas con limitaciones, elaborar fertilizantes, puede ser, y así van surgiendo posibilidades de acción que surgen de el cruce entre lo bueno interno que tiene con lo bueno externo que encuentra, o debilidades, capacitarse y asesorarse para adquirir más habilidades y capacitarse en resiliencia y todos esos elementos. Todo ese cuadrito entonces nos muestra cómo es un ejemplo de OFA que uno lo ve así gráficamente, pero ahora lo sacamos en forma sistematizada. Les voy a contar cómo lo hacemos. Pues después de que sacamos las ideas, las priorizamos. Las priorizamos para ver cuál le podemos inducir a la persona que haga. Veamos inicialmente lo que tenemos por sistema, aplicado a un caso personal. Este cuadrito de sistema lo elaboré yo. Es el cuadro que entradas, proceso y salidas. Para recordarlo digo yo, esquema E, entradas, P de proceso, S de salidas, EPS, en donde encontramos que en las entradas todos tenemos aspectos físicos e intelectuales, económicos y financieros, administrativos, sociales, representados en el cuerpo, en la mente, en los recursos económicos. Todo esto los mezclamos para que en las etapas de la vida, nacimiento, niñez, adolescencia, madurez, vejez y muerte, vamos recorriéndolas para ver cómo nos encontramos en cada situación de estas, en cada momento, para llegar a unas salidas que uno busca, como la canción famosa aquella de tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Aquí vemos que uno busca salud, estabilidad económica, aportes a la familia y comunidad, ser humano integral. O sea, que nosotros deberíamos conocernos en todas esas áreas, y los que trabajamos en diversos conceptos y profesiones, ayudarlo a hacer. Esto es lo que está dentro de la piel, pero fuera de la piel vienen los aspectos externos del entorno físico y lo que ya mencionamos, el político, el educativo. Entonces, en una herramienta sistematizada que hemos preparado con el apoyo de una empresa It Solving, que me deben estar escuchando también, la doctora Diana Castañeda. Entonces, esto lo planteamos en forma sistematizada. Ayudamos a escribir la idea. Colocada la idea, se analiza ese sistema en forma automatizada, se va sacando el DOFA y se facilita el análisis financiero para llegar a construir un modelo de negocio. Ya lo tenemos disponible, y a quienes les interese me escriben o nos comunicamos para poderlos apoyar, como dicen, sin ningún compromiso, para que sigan adelante con sus procesos. Entonces, es el diagnóstico estratégico de nuestro sistema personal. Veamos un sencillo ejemplo, como las ve el paciente de un médico. El paciente de un médico. Entonces sabemos que al hacer un diagnóstico estratégico integral y con enfoque holístico, en lo físico o intelectual, primero hacemos los exámenes de laboratorio clínico, indicadores de exámenes físicos e integrales de las personas. Pero ahí se queda el médico, pero realmente aquí viene en el aspecto económico y financiero. Uno tiene que conocer cuál es su situación también mediante un balance de situación, ver cuál es su factibilidad de relación con la comunidad, con sus familias, con sus sociedad adjunta, los aspectos ambientales. Conoce eso también, diagnosticarse en ese punto. En lo de información, ¿qué tanto sabemos de inteligencia artificial y todo esto que está viniendo al mundo? Conozcámoslo y sabemos exactamente en qué necesitamos apoyo. En lo administrativo, sabemos manejar muy bien nuestros procesos de administración para la vida. En los aspectos legales, los abogados también trabajan mucho esto para adaptarse con los nuevos marcos jurídicos, éticos y legales en toda su magnitud. Y los externos, conocer muy bien qué está ocurriendo en nuestro entorno para llegar a ser una persona eficiente en su desarrollo como persona, pero también buscar la eficacia. Entonces, cada uno de nosotros, desde nuestra profesión, ayudamos a que el ser humano se conozca para ver sus fortalezas y debilidades. Por ejemplo, vamos a ver en lo holístico lo que debería hacer. Cuando uno llega al examen de laboratorio clínico, entonces uno se toma el examen de sangre y le dicen: usted debería tener tanto de creatinina, tanto de colesterol,
de tal asunto. Eso es lo que debería ser, los parámetros que le dan a uno en su condición total. Entonces, esos parámetros lo que debería ser, los compara con lo que es. Y es lo que cuando el médico examina esto le dice a uno, usted tiene debilidad en tal punto. Está excedido en lo que son los indicadores de colesterol, de tal cosa, de INR, lo que quiera considerar, y fortalezas, las cualidades específicas que tiene la persona. Veámoslo aquí, lo sistematizamos así. Colesterol total. ¿Cuánto necesito debe ser? Por ejemplo, dice menos de 200 miligramos por decilitro en adultos. ¿Cuánto tiene la persona? 250. Entonces compara, dice alto nivel de colesterol total. Eso es debilidad. Concluye, hay que controlarlo e inmediatamente lo pone en el sistema como negativo. Triglicéridos, describo que analiza cuánto tiene y aquí tiene menos de lo que tiene en el parámetro positivo. Así hace con creatinina, analiza lo mismo con liquidez. Liquidez se dice que la persona vive como pobre y muere como rico normalmente. Vive como pobre porque le pide, préstame 1.000 pesos, no los tengo, pero cuando se muere, tiene una casa, una finca, propiedades que valen muchísimo. Entonces, eso no lo analiza nuestro médico en el paciente, no le toca hacerlo, pero el paciente sí debe conocerlo para verlo. Se hace el análisis también social, capacidad o capacitación de responsabilidad social, relaciones con otras personas, lo hace también en lo administrativo. No dicho, se va caracterizando en cada una de las cosas y esto, en lo ambiental, en lo tecnológico, en lo que pueda hacer, en lo comercial, en lo externo. Lo paso ahí porque eso realmente sabemos que lo tenemos y está disponible para ustedes, pero llega uno a un DOFA completo y le incluye un análisis financiero para completar el diagnóstico. Eso es la parte que vamos a tratar de capacitar también a las personas, en donde, por ejemplo, en un balance de indicadores, se tiene ingresos 50 millones al año, por ejemplo, costos 35, el ingreso neto 15. Entonces, ¿cómo está en esa relación? ¿Qué activos tiene? Eso hay que facilitarlo para que todo el mundo lo conozca y no únicamente dejárselo a los contadores o a los analistas financieros para llegar a concluir en liquidez, lo que digo yo. Vive como pobre porque tiene unos indicadores bien bajitos frente a lo que debería tener. Si debe 2 pesos, no tiene sino un 50 centavos o 50 pesos, digo, pongámoslo en términos colombianos. Si debe 2.000 pesos, no tiene sino 1.000 para responder, liquidez bajísima, pero sacando los demás indicadores va encontrándolo. Facilitar esto es lo que necesitamos. Y así se produce automáticamente un DOFA de una alternativa seleccionada. De esta manera, incluimos criterios de creatividad e innovación en este momento. Cuando la persona ya descubre cuáles son sus debilidades para hacer frente en forma resiliente a las dificultades, entonces busca la creatividad, formular nuevas iniciativas de acción, ideas creativas para responder. Cuando ya esa creatividad se transforma en material, de una idea lo pasa al prototipo que quiere desarrollar, se llama invención. Y al pasar de la invención llega a la innovación, que es el paso del pensamiento a la ejecución. Yo le digo a mis estudiantes que he visto en todo lado que somos muy creativos pero poco innovadores. Tenemos muchas ideas, pero muy poquitas llegan al mercado, frente al mercado y mercadeo. Hay que hacerlo factible, que se den esas condiciones. Pero aquí entra la innovación a trabajar. La innovación es algo que se puede presentar en los procesos, en los productos, en los mercados, en las organizaciones, en la parte tecnológica, en lo social. Hay unas de valor que son el océano azul con nuevas clientelas y hay manuales disponibles para esto. No es mi propósito explicar al detalle cada uno de ellos, pero sí mostrarles que existen y que son bases importantes para lanzarse en el mundo actual hacia un criterio de innovación permanente. Entonces, esos cambios creativos e innovadores que se dan, se pueden mirar ahora así en el mismo cuadro. Por ejemplo, en lo físico.
Hoy se innova en salud. Por ejemplo, yo tengo un caso concreto, un familiar mío que sus parientes son médicos, su papá y su mamá, pero él decidió estudiar biotecnología en salud, algo diferente a lo que se da actualmente, adaptándose a lo que se viene. En fincas, ya no se habla de planear la finca como lo hacíamos nosotros a puro camino, a pura pata, como decíamos, sino que ahora ya están los drones, la agricultura de precisión, el manejo electrostático. En lo económico y financiero ya no es la sola economía, sino que se habla de bioeconomía y economía circular, que es metiéndole también todo lo que tiene que ver con recursos renovables. En lo social, la responsabilidad social empresarial. En lo ambiental, ya quien no hable de sostenibilidad, cambio climático y recursos naturales, energía solar y fotovoltaica, está perdido. Hay que adaptarse a eso. En información, ¿qué no decir de inteligencia artificial? Aquí Jorge Felipe nos ha invitado conferencistas que nos ilustran constantemente de eso para saber cómo nos metemos en las industrias 5.0, la transformación de los avances digitales. En los aspectos administrativos hay otras cosas que se hablan, los aspectos legales, la unidad jurídica, ética y legal dentro de marcos coordinados, en los aspectos externos también. O sea, se encuentran innovaciones en cada uno de los puntos del enfoque holístico del sistema de una persona. ¿Y cómo surgen? A partir de algo que lo pone a uno a pensar. Tengo esa crisis actualmente, ¿en qué puedo meterme yo a ser diferente, a ser una persona que se oriente a otras cosas? Y esto, como les digo, ahora lo facilitamos con un análisis financiero rápido, entradas, procesos, salidas, proyecciones a corto y largo plazo para estudiar la factibilidad. Entonces, mi cuadrito de herramientas que iba por comercialización ya tiene el análisis financiero, los aspectos hacia la nueva empresa, modelo de negocio, se habla en la actualidad que lo diseñó Alexander Osterwalder, suizo, en donde se habla del Canvas, modelo Canvas, hay que plantear ahora. El Canvas es como esta figura de 9 casillas, donde va una propuesta de valor con lo que uno quiere hacer, al lado lo que tiene que ver con los aspectos de comercialización, los socios y los costos, lo que implica cada alternativa, costos y flujo de ingresos. Eso se lo mejoró Maurilla, también mostrando soluciones frente a cada situación que se presenta. Y concluyo mi herramienta, recuérdenla cómo es, idea inicial, verla como sistema, lo que tiene que ver con comercialización, análisis financiero, lo interno diseñado y un modelo de negocios que describa las bases sobre las cuales se puede crear una empresa. Eso se puede hacer llegar desde los niños de 5 años hasta los niños de 150, 120 años de edad también. Se les puede hacer llegar en forma sencilla para que cada uno tenga su proyecto empresarial a cualquier edad. Y esto lo facilitamos hoy con herramientas sistematizadas que nos lo hacen y nos ayudan en el camino hacia la inteligencia artificial en forma sencilla. Eso en lo de creación de empresas. Y concluyo aquí en la parte de desarrollo empresarial, porque el desarrollo empresarial es cómo ayudarle a empresas que parece que lo tienen todo, que hoy son magníficas empresas. Aquí me refiero a todo lo que ustedes ven. Menciono clínicas, empresas que a nivel nacional se desarrollan, cómo darle un esquema también resiliente para fortalecerlas. Se llama fortalecimiento de empresas en funcionamiento. Y para esto hemos trabajado entonces con un enfoque sistémico y holístico para adaptarnos a los cambios que se presentan en la vida de las organizaciones. Preparé entonces una metodología que se llama el Método Caribe. Es un acrónimo. CA quiere decir creatividad aplicada. RI, resiliencia e innovación. Y B, bases estratégicas. Lo lanzamos en 1992 en Honduras, pero hoy ya en 2020 en el Castillo San Felipe, Cartagena y en cercanías, lo lanzamos como un método que contempla respuestas para hacer frente a la resiliencia en las áreas sociales, administrativa, empresarial y en organizaciones. Esto es de un trabajo de tesis de grado que le dirigimos o le asesoramos a una persona en la Universidad de Santo Tomás. Ver la resiliencia en todos estos ámbitos de la vida.
El método Caribe consiste en esto. Primero agarramos la empresa tal como sistema. Entonces, ¿qué es lo que la empresa le ofrece al público? ¿Cuáles son sus productos y servicios? Le hacemos el análisis TOFA también, con una metodología complementaria que es el ciclo de empresa que yo tengo. Se priorizan debilidades en todos los ángulos que la empresa trabaje. Se identifican las causas de esas debilidades. Se programa ejecución de soluciones. Se hace análisis de creatividad e innovación también para las empresas. Se elabora una propuesta de mejoramiento integral y se fortalece la empresa en forma inteligente. De esto hay 7.000 casos que hemos desarrollado, 7.000 en América Latina y en todo lado. Y sobre todo en los casos más difíciles, que es en el caso agropecuario, donde planear una finca es mucho más compleja que otros negocios específicos. Entonces, lo tenemos ya también listo para ofrecérselo a todas las personas y vamos a hacerlo mostrando primero que hay empresas que ya lo están haciendo, como hablamos de Cecimin, la Clínica Colombiana de Trasplantes, por ejemplo, la de la doctora Alba Lucía con esto de prótesis biónicas, el SCARE, por ejemplo, que ayudó a crear Manuel Galindo y su grupo, y muchas más que tienen referencias para mostrar que aún también podrían mejorarse en ciertos casos, pero que pueden servir de ejemplo a muchas personas en América Latina y en el mundo. De esta manera, entonces, tenemos una metodología integral, ya concluyo acá, con instrumentos que apoyan respuestas en toda época, época de oportunidades y de siempre, por ejemplo, para personas y sus familias, procesos de creación de empresas, para fincas y empresas de servicios y demás, fortalecimiento empresarial, para organizaciones y para territorios. Y así entonces, hay cursos, hay libros, hay técnica de narración de historias, video de storytelling y ahora una herramienta sistematizada. De esta manera, mostrando en la parte final que existe esa herramienta, concluyo, mi estimadísimo Adrián, agradeciendo a mi doctor Jorge Felipe la invitación y quedamos abiertos para las preguntas que puedan haber dentro del tiempo disponible que habíamos calculado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Héctor. Me han llegado preguntas vía WhatsApp. Una dice específicamente, Héctor, dices que la creatividad nace de la angustia. ¿Cómo pueden las empresas transformar el estrés y la incertidumbre en un motor de creatividad e innovación? Bueno, esto de la creatividad que nace de la angustia, si recordamos, esta diapositiva no lo digo tanto yo, sino también lo decía Albert Einstein, que decía que cuando se presentaba una crisis traía progresos. Entonces, es la situación que están viviendo muchos de los que nos están escuchando y las que hemos vivido nosotros también en muchas circunstancias. En una empresa, por ejemplo, el caso del COVID-19 fue la representación gráfica de esa respuesta que te puedo dar. Se presentaron condiciones en las cuales no se podía ir a trabajar a las empresas. Tocaba trabajar el sistema telemercadeo, todas las condiciones que se fueron dando para trabajar desde la propia casa. Desaparecieron unas industrias que no podían trabajar en eso. Entonces, de la angustia misma nacieron perspectivas de acción que originaron la creatividad que surgió a partir de eso y que en el mundo hay ejemplos concretos de eso. O sea que sí surge de la angustia, pero realmente debería uno ser resiliente en todo momento. Adrián. Gracias. Pregunta para todos los participantes de esta conferencia y con una conclusión final de nuestro conferencista. Para ustedes, ¿la resiliencia es innata o es aprendida? ¿Cómo creen ustedes que se desarrolla este proceso? Pregunto a todo el público, a los que quieran participar. ¿Es innata o es aprendida la resiliencia? ¿Qué opinan ustedes? Gabriel levantó la mano. Gracias. Yo quería hacer varias preguntas. Uno, en el siglo XXI se habla de resiliencia. En el XX hablábamos de berraquera. ¿Eso es
lo uno está enlazado con lo otro, porque, digámoslo así, ahí sí decimos, todos tenemos la resiliencia, la tenemos, pero hay que saberla dirigir o que nos la dirijan. Porque me acuerdo mucho, yo cuando trabajaba, donde yo trabajaba, nos dieron un modelo muy parecido a este, y fueron unos mexicanos que nos demostró una herramienta muy parecida a esta y realmente es muy práctica y muy buena, es muy buena en la práctica. Y a nosotros nos decían que cuando uno dirige gente, en estos casos, uno tiene que motivar a la gente. Entonces, en forma jocosa, nos decían, ¿cómo hace usted para que un bogotano trabaje y le ponga berraquera a la vaina? Dígale, doctor, a un paisa no lo mueven nada si no sabe cuánto va a ganar o cuánto va a perder, no le importa nada, es la plata. Paisas son judíos, esos son catalanes, solamente la plata los tiene por delante. Si es un santanderiano, dígale, ¿es o no es capaz? El santanderiano por principio es capaz de hacer todo, solamente tóquele la raíz del hombre y el hombre hace lo que usted quiera, él hace lo que quiera. El costeño no trabaja ni por plata ni por nada, él trabaja por amistad. Hágase amigo, un buen amigo un costeño y él le saca las cosas esas. Entonces, a uno le decían hay que saber lo que hablamos, hay que saber, dependiendo de cada persona, cómo hay que manejarlo para que saque lo mejor de sí, para que haga las cosas. Entonces, ahí viene la pregunta. En Colombia, la gente, todos somos diferentes. Hay unas regiones que tienen más resiliencia que otros, o más berraquera, diría yo, porque uno ve que los paisas son echados para adelante, el santandereano echado para adelante, el bayuno es echado para adelante, pero todo el país es así, o somos todos tan diferentes que unos somos más lentos que otros. Ahí sí les dejo a ustedes la pregunta. Qué pena que la pregunta salió con otra pregunta. Claro que sí, claro que sí. Adelante, Héctor. Toda suya la pregunta. Bueno, yo creo que esa berraquera que tú mencionas, Gabriel, existe en general en todos los colombianos. Aquí yo lo miro, yo he trabajado muchas veces fuera del país, como tú también lo has hecho, y allá decían, no es tanto el rolo o el paisa, sino el colombiano como tal, se inventa cosas, se inventa alternativas para dar. Yo creo que todos nosotros tenemos esas cualidades de berraquera, de responder a las alternativas dentro de nuestra condición básica, y depende también de la forma en que nuestros antecesores nos hayan dado ejemplo de acción, la tenemos en mayor o menor escala, pero sí es cultivable, definitivamente. Para hacerla cultivable yo tengo un esquema que he practicado que se llama cultura empresarial para la vida. Tiene tres conceptos. Cultura son los hábitos, las actitudes, las costumbres que tiene cada persona. Son distintas las costumbres de un santanderiano a un bogotano, de un costeño a un paisa. Pero entonces hay que metérsele a esa cultura con conceptos, por ejemplo, cuando hablo de empresarial, hacerle llegar a todo el mundo los conceptos sencillos de cómo poder desarrollar esas actitudes y valores y con nuevas iniciativas que van surgiendo. Y para la vida, porque ya lo mostramos que puede verse desde las más tiernas edades hasta las más avanzadas. Entonces yo no haría la diferenciación por origen de la persona, sino por la condición de que haya recibido mayor o menor influjo sobre el particular, pero todos somos sujetos de mejorar al respecto. Es lo que digo yo. No sé si quiere alguien más añadir algo en particular. Continúan los micrófonos abiertos para quien quiere participar. Tengo una pregunta final, Héctor. Sobre la base de lo que has planteado para el desarrollo de la actividad, ¿cuál consideras tú que es el primer paso para ser resiliente ante una situación adversa de orden personal? ¿Cuál crees tú que sería el primer paso para hacer o empezar ese proceso de resiliencia? Yo creo que lo primero es superar actitudes negativas que se tengan, que normalmente las tenemos.
como vimos en ese esquema de planeación por escenarios ahí, uno puede tener tres caminos para reaccionar. Uno, echarse a la pena. Me pasó esto, entonces, Dios mío, ya, ¿qué hay que hacer? Y entonces muchos no lo superan y es cuando se llega a alternativas ya drásticas en la vida. Eso es lo que se presenta. Entonces, la otra es no hacer nada, pero entonces al no hacer nada tampoco tener algo. Y la parte tercera es el tener una respuesta positiva. Entonces yo digo que tener siempre, hasta donde se pueda, una situación constructiva que la pueda resolver uno por sí mismo. Pero si no puede uno por sí mismo, miremos un DOFA. Uno tiene todas las cualidades, pero supongamos como el caso que plantea la autora Alba Lucía de una situación que se presenta en el país actualmente. ¿Qué se puede hacer? Uno individualmente uno quiere mejorar, pero para cambiar situaciones aquí en el país o en cualquier otro país, hay que unirse con demás personas y tratar de intervenir en actividades que conduzcan a una mejor condición de vida para todos, que es lo que se ve dentro del orden lógico y la justicia, ¿no? Claro que sí, Héctor. Finalmente, pues, darte las gracias por este fascinante recorrido, por esta forma de plantearnos cómo superar desafíos y cómo ser un motor de creatividad, innovación y progreso. Agradecer a todos los asistentes y con esto cierro mi intervención. Doy la palabra al doctor Héctor para su despedida y finalmente al doctor Ramírez para la clausura de la sesión. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Adelante, Héctor. Quisiera compartir con todos ustedes algo que leí esta tarde sobre la definición del fracaso. Es muy corto y lo voy a leer. Adelante, adelante, por favor. Me toca con lupa porque ya casi no veo. Fracaso no significa que somos unos fracasados. Significa que todavía no hemos tenido buen éxito. Fracaso no significa que no hemos logrado nada. Significa que hemos aprendido algo. Fracaso no significa que hemos actuado como necios. Significa que hemos tenido mucha fe. Fracaso no significa que hemos sufrido el descrédito. Significa que estuvimos dispuestos a probar. Fracaso no significa falta de capacidad. Significa que debemos hacer las cosas de distinta manera. Fracaso no significa que somos inferiores, significa que no somos perfectos. Fracaso no significa que hemos perdido nuestra vida, significa que tenemos buenas razones para comenzar de nuevo. Fracaso no significa que jamás hemos logrado nuestras metas, significa que tardaremos un poco más en alcanzarlas. Por último, fracaso no significa que Dios nos ha abandonado, significa que Dios tiene una idea mejor. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias. Adelante, Héctor, por favor. No, muchísimas gracias por esas expresiones ahí de Eduardo, que realmente pues nos indican que eso es cierto. El que se considera fracasado, fracasa, pero si uno tiene condiciones y una creencia en que sí es capaz de salir adelante, va para adelante. Bueno, entonces yo quiero concluir pues diciéndoles que para mí muy grato de estar en esta presentación. Como les dije, es la tercera que hago aquí en el grupo de Sesimín y la cuarta que hago para el grupo de médicos. Y realmente me siento muy contento de ver que estos criterios tienen vigencia en todo lo que tiene que ver con el talento humano de la salud. Ya no solamente los médicos, sino también los que tienen que ver con odontología, con enfermería, con todas las carreras que hemos visto que se pueden dar ahí. Entonces, todas necesitan un toquecito sobre el particular para ayudarles a reforzar esas cualidades innatas que tienen. Entonces, queda en nuestro camino futuro el seguir trabajando hacia la producción de esos textos que queremos hacer, la capacitación de muchas personas, la aplicación directa de estas alternativas y el no decaer nunca, porque fracasa realmente aquel que se queda en el camino sin hacer nada enfrente. Muchísimas gracias por la invitación y los dejo ya en manos del doctor Jorge Felipe, quien siempre nos orienta al final. Gracias, Héctor. Antes de cerrar este excelente conversatorio, como es nuestra costumbre, vamos a anunciar
nuestra reunión número 239. Yo creo que cerrar el año con este tema es espectacular, porque se han generado muchísimas expectativas sobre lo que van a ser estos 4 años de gobierno de Trump en el país pues, más importante del mundo. Entonces, invitamos a el profesor Julio Londoño Paredes, con la moderación que ya lo conocen de Rafael Rincón Ordóñez, sobre Trump frente al mundo. Va a hablar específicamente toda la visión de él de Trump, América Latina, especialmente pues Venezuela, Colombia. Yo creo que pues en este momento son como los 2 países que más nos interesan, y todo lo que está sucediendo en el resto del mundo, especialmente el tema Rusia-Ucrania y todo lo que es Israel y pues su guerra específicamente con sus vecinos palestinos, sirios y libaneses. Entonces, yo creo que va a ser un excelente conversatorio y todos invitados. Va a ser, perdón, por temas netamente logísticos de los expositores y la moderación, lo vamos a hacer el lunes. Entonces yo les aviso varias veces para que no nos confundamos, porque generalmente nuestras reuniones son los martes, pero esta va a ser el lunes 9 de diciembre, o sea, de ayer en 8 días, a las 6 de la tarde. Entonces, todos invitados. Gracias. Y ya les voy anunciando que la última reunión del año, o sea, la 240, va a ser en vivo en Cecimina a las 6 de la tarde, con cerrar el año con villancicos, con el grupo de Macoré, que es uno de nuestros integrantes del grupo, Henry Pava, y considerado una de las mejores orquestas de Colombia. Van reservando martes 17 de diciembre a las 6 de la tarde, presencial en Cecimín. Bueno, a mí no me queda más que agradecimiento con Héctor y con Adrián por este exitoso conversatorio sobre la resiliencia, que pues creo que para muchos nos quedó muy claro el tema, el nombre y todo lo que hay detrás de esta palabra y todo lo que se puede hacer alrededor de esta palabra, como nos lo mostró Héctor, con todo lo que es el concepto de innovación, emprendimiento, y ahí es donde quiero que nos centremos y crezcamos. Y repito lo que él dijo, junto con los tres, con Héctor, Adrián y Jorge Ramírez, estamos desarrollando un libro que creemos que lo estamos lanzando en el primer semestre del 2025, sobre todo este concepto de innovación, emprendimiento en el sector salud, integrado con la inteligencia artificial para beneficio de colombianos y latinoamericanos. Eso es lo que queremos, y ya vamos bien adelantados, pero nuestro objetivo es primer semestre del 2025 hacer un lanzamiento formal sobre esto. Bueno, siendo las 7:44. Un comentario final, Jorge. Claro, Héctor, tienes la palabra. Es para recordar quiénes fueron los beneficiarios de los libros que entregamos. Uno, Gabriel León, ¿no es cierto, Adrián? Correcto, correcto. La otra persona de la lista.
Permítame un segundo, lo busco una vez rápidamente. Que dio ¿Te el dijo nombre. el nombre de la composición de la canción? Del compositor. 2 segunditos. Darío. Y dijo Carlos Araque Mieles. Entonces Darío y Gabriel pueden pasar ahí por las oficinas de Cecimín, en donde les dejo yo la publicación a partir de esta semana, mañana, pasado mañana las llevo y las dejo allá, si les parece. Listo, yo los tendré y los entrego. Sí, Y y muchísimas gracias. Que adelante con estos procesos que llevamos. Continuaremos sin decaer en eso. Gracias. mañana, a Extraordinario. partir de las 10 de la mañana, queda toda la grabación de este conversatorio. Y bueno, yo la hago llegar. Quien me la pida, me escribe y yo se la envío. Muchas gracias a Gracias, todos. gracias. Hasta luego. Feliz noche. Gracias, Muchas Jorge. gracias. Gracias a todos. Gracias, Hasta Héctor y luego, Adrián, feliz nuevamente. noche. Hasta luego. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Gracias. Gracias.